Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos conociendo de los tiempos proféticos que ya están sucediendo. Ayer todavía hubo un eclipse. Sí. La Biblia nos enseña cómo Dios habla a través de las lumbreras, a través de los astros. Sí, vemos cómo Dios está mostrando señales. Y bueno, la palabra de Dios nos dice que Él hace señales para que le creamos. Toda señal tiene que ver con las advertencias que Dios da para que la tierra o los hombres en la tierra conozcan de que Dios es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Desde que Adán y Eva pecaron, entró la inmundicia, entró el pecado, y por el pecado la maldición a la tierra. A esto vino Jesucristo, a romper la maldición del pecado. Ahora la Iglesia de Jesucristo está predicando el Evangelio, y por obra y poder del Espíritu Santo, todos los que somos cristianos podemos conocer los secretos de Dios, los misterios de Dios revelados para nuestra generación. No hemos conocido una generación para la Iglesia con tantas revelaciones de los secretos que Dios está mostrando, sobre todo para los tiempos que vivimos, para explicar todo lo que está sucediendo. ¿Por qué hay tantos incendios? ¿Por qué hay tantos temblores? ¿Por qué hay tanta sequía? ¿Por qué el canicular? ¿Por qué los eclipses? ¿Por qué todo lo que hoy está sucediendo, inclusive la violencia? Jesucristo dijo que en los últimos tiempos habría violencia, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. Así que estamos viviendo tiempos muy interesantes en este año 2018, que comenzó con un eclipse, con una luna roja, y acaba de suceder todavía la segunda luna roja. El tiempo más largo que se tiene para ver la luna roja fue ayer en este siglo. Es el tiempo más largo que hubo, de 1 minuto 43 segundos. Sí, casi 2 horas. No, 1 hora 43 segundos. Sí, 1 hora 43 minutos. 43 minutos. Así que vimos cosas extraordinarias, pero ¿dónde se vio de una manera especial este eclipse? En el Medio Oriente. ¿Quién está en el Medio Oriente de manera especial, de acuerdo a la profecía? Israel. Israel está en el centro de todas las naciones de la tierra. Dios la colocó allí, porque Israel es el reloj profético de Dios. Así que tenemos que estar observando lo que está sucediendo en Israel, lo que ha sucedido y seguirá sucediendo. Por eso, aquí en La Voz de la Alianza estamos enseñando de la Biblia. La Biblia habla de Israel. Todo el Antiguo Testamento da cuenta de lo que le sucedió a Israel. El Nuevo Testamento ya habla de la iglesia, habla de los cristianos, habla de las naciones gentiles que están recibiendo el Evangelio de Jesucristo y conociendo la verdad. No podemos conocer lo que hoy está sucediendo a menos que entendamos lo que sucedió en el pueblo de Israel. Por eso tenemos que seguir las huellas trazadas por el pueblo de Israel para poder entender lo que hoy Dios está haciendo para las naciones gentiles. Ayer vimos un hermoso espectáculo, pero ¿qué hay detrás? O mejor dicho, ¿qué sucede cuando Dios está enviando esta señal, como es el eclipse? El eclipse es una alineación donde está el sol, la tierra y la luna. Es una línea recta. Esto habla de la justicia de Dios. Habla de que Dios está hablando por estas señales. Pongan en orden su vida, pongan en orden sus naciones. Este es un tiempo de poner todo en orden, porque Jesucristo pronto regresa a la tierra. Y los eclipses tienen que ver con la segunda venida de Jesucristo. Por eso estamos viendo importancia en la Biblia de lo que está sucediendo hoy. Y precisamente el día del eclipse hubo también un terremoto, un temblor. Sí, un sismo en Israel. Aquí tengo información de lo que sucedió en Israel. Esta nota viene de Israel. Dice: 2 nuevos sismos sacuden el norte de Israel.
habitantes del norte de Israel temen un gran terremoto. Ellos creen que cada 100 años se repite un terremoto. Hace 100 años hubo un terremoto en Israel, ahora están esperando otro terremoto. Todo lo que ha sucedido en este mes de julio es de muchos temblores. Han habido más de 40 temblores en Israel. Y precisamente esta semana que acaba de transcurrir empezó con un temblor al inicio, el domingo, y ahora otro temblor. Sí, no es coincidencia. Bueno, es coincidencia, aunque no es casualidad, Sí. porque hubo un terremoto, un sismo, ¿no? El domingo, que el domingo ellos celebraron el 9 de Ab, que Eso es es interesante. Era el 9 de Ab. el día O sea, de las mayores tragedias de Israel. para nosotros en nuestro calendario gregoriano es el 22 de julio. Sí, Para bueno, ellos en el este 9 año tocó 22, del mes de Ab. Para este año tocó el 22 Y de julio. y ahora- ¿qué es lo que sucede en el 9 de Ab? Bueno, en el 9 de Ab, bueno, se podría decir tres acontecimientos importantes, es cuando los dos espías regresan en el tiempo de Moisés, que está en Números capítulo 13 y 14. Ahí nos habla de ese día que se conmemora, porque es el día que los dos espías regresan, 10 hablan mal y 2 hablan bien. Y bueno, porque ellos empezaron a hablar mal, entonces Dios los desterró al desierto y ahí estuvieron 40 años. O sea que hubo un juicio de Dios porque no le creyeron a Dios. Sí, Y lo que pudieron haber hecho en 11 jornadas, 11 días, dice la Escritura, lo hicieron en 40 años. sí. Este es el juicio de caminar en el desierto. Por Y de eso ahí, bueno, tenemos que aprender de lo que sucedió a Israel. Y coincide con la primera destrucción de los dos templos también, tanto También del fue primero el como el 9 de segundo. Ab. Sí, El 9 de Ab vino la destrucción del primer templo y también la destrucción del segundo templo. De eso vamos a profundizar un poco en este programa, porque hoy hablaremos de las tragedias de Israel. Sí, pero la coincidencia es que tembló el domingo, que era 9 de Ab El para 9 ellos, de Ab tembló y tembló en ayer, Israel. Y ayer tembló en Israel, en el mero eclipse. que fue el día del eclipse. Sí. Y este eclipse, que tiene que ver con la luna roja, se vio más en el Medio Oriente. Sí, correcto. Luna roja, la roja, el rojo significa sangre. Sangre, sí. O sea que la luna tiene que ver con Israel, tiene que ver con la iglesia, la luna llena tiene que ver con la iglesia. Y ayer hubo una luna llena roja que tiene que ver también con Israel. La señal Dios la está enviando a la nación de Israel, pero toda la iglesia, todos los que somos cristianos, ponemos nuestra atención en lo que Dios está haciendo a través del sol, la luna, las estrellas y dónde está sucediendo el acontecimiento astronómico. En este caso se vio muy de manera especial en el Medio Oriente, en Israel, y bueno, el sello fue un temblor de 4.3 de grado Richter, así que todo esto es noticia, todo esto lo dieron a conocer los medios de comunicación, pero nosotros debemos tener el entendimiento que nos da el Espíritu Santo para poder comprender lo que es la palabra profética. Estamos en un tiempo del cumplimiento de la profecía. Así que hoy hablaremos de aprender de las tragedias de Israel. Tenemos que aprender. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 al 12, allí la Biblia nos exhorta a todos los que somos gentiles, los que no somos judíos, a todos los que somos parte de la iglesia gentil, los cristianos gentiles, que debemos tomar muy en cuenta todo lo que Dios ha hecho a la nación de Israel o lo que le sucedió a la nación de Israel. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos aprender de la nación de Israel. Israel no es cualquier nación.
es una nación que Dios estableció en la tierra como modelo para todas las naciones. Por eso todos debemos poner atención a lo que sucede en Israel, porque es el reloj de la profecía. Todo lo que Dios va a hacer para las naciones gentiles, México, Guatemala, Estados Unidos, tiene que conocerse desde Israel. Por eso la atención está en Israel. En Zacarías capítulo 2, versículo 8, allí la Biblia habla de que Israel es como la niña de los ojos de Dios, y el que se mete con Israel se está metiendo con el Dios creador de las naciones. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Así que Dios está de por medio en la protección a la nación de Israel. Muchos han querido desaparecer a Israel, han querido exterminar a los judíos. Esto nunca sucederá porque Dios está de por medio en esta nación. Bueno, y todos los que lo han intentado han fracasado. Sí, tenemos el ejemplo también de este 9 de Ab que pasó el domingo pasado, sí. Bueno, del sábado al domingo. También, bueno, aparte de estos 3 acontecimientos que acabamos de hablar, es donde ellos han sufrido tragedias, o sea, se han vuelto a repetir en esos días, como el destierro de Israel, de España. Cuando los españoles, cuando Cristóbal Colón, la reina Isabel 1492, corrió a los judíos de España. Exacto. 1492, tiempos de Colón. Sí, en el tiempo de Cristóbal Colón. Se cree que el dinero que le quitaron a los judíos fue el que usaron los reyes católicos, sí, para financiar el descubrimiento de América. La expedición de Cristóbal Colón, sí. Y así se descubrió nuestra amada América. Y bueno, tenemos el destierro también de los judíos de Inglaterra en otro año, de Francia también. Y bueno, ellos han sufrido también terrorismo en esos días. Sí. El holocausto, la violencia, el terrorismo. La Segunda Guerra Mundial, se podría decir. No hay casualidad en nada de lo que está sucediendo en una nación. Todo tiene que ver con el trato a los judíos. El que se mete con los judíos se está metiendo con Dios. Si una nación odia a los judíos y expulsa a los judíos, Dios entonces tratará con esa nación, y estamos viendo las consecuencias en algunas naciones a través de la historia. Por eso es importante conocer lo que está escrito ya en la Biblia acerca de la nación de Israel, y también estar viendo lo que en la época moderna, en la era moderna, hemos conocido de las naciones actuales, porque todo es producto de lo que sucedió en tiempo atrás. Así que debemos considerar todo ello. Dios escogió a Jerusalén. Jerusalén hoy también es una de las ciudades polémicas en el mundo, pero Dios la escogió como capital de Israel. No fue el hombre, no fue la ONU, no fueron organizaciones del hombre. Fue Dios, el creador de las naciones, el creador de la tierra, quien escogió a Jerusalén como capital de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos del 5 al 6. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Dios había determinado descender a la tierra para que su presencia estuviera con su pueblo. ¿Qué ciudad? Jerusalén. ¿En dónde? En el templo. Israel tendría como capital a Jerusalén. Jerusalén sería importante por el templo, porque allí pondría su nombre, dice Dios. Así que por eso tenemos que considerar la importancia de Jerusalén y del templo de Jerusalén. Hoy los judíos
están recordando la tragedia de la destrucción del templo, porque si no hay templo, ¿cómo adorar a Dios? ¿Cómo estar en la presencia de Dios de acuerdo al pensamiento hoy de los judíos? Así que ellos todavía no entienden que el Mesías ya llegó. En cambio, nosotros los cristianos sabemos que el Mesías llegó y el Mesías está pronto a regresar por segunda vez. Mientras tanto, nosotros estamos orando por los judíos, estamos orando por Israel, estamos orando por las naciones de la tierra para que todos se conviertan de las tinieblas a la luz de la verdad de Dios. Dios desde el principio estableció a Israel antes de la iglesia como una nación de sacerdotes. Era el propósito de Dios, que Israel fuera una nación de sacerdotes y de gente santa, apartada del pecado de la idolatría. Leamos Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, donde Dios dice de Israel: serán mi especial tesoro. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Israel iba a ser una nación muy diferente a todas las naciones gentiles. Las naciones gentiles estaban adorando ídolos, estaban adorando al sol, la luna, las estrellas. Hacían de personas figuras y adoraban las figuras hechas por el hombre, ya sea de madera, ya sea de piedra. Era la idolatría de los pueblos paganos. Y por eso Dios dijo: Israel no será igual, será una nación santa. En Deuteronomio, allí en el capítulo 7, versículo 6, Dios está hablando de cómo sería un pueblo especial. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios abomina la idolatría de las naciones gentiles, porque la idolatría está moviendo a los demonios aquí en la tierra. Satanás tiene un ejército de demonios en la tierra, y los demonios operan donde hay adoración a ídolos. Por eso Israel iba a ser diferente a las naciones gentiles. En Deuteronomio capítulo 12, versículos 29 al 31, dice Dios: no harás como ellos hacen a sus dioses. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Estas naciones gentiles habían caído ya en el satanismo, en el sacrificio de personas humanas, de los hijos. Eran sacrificados a los dioses paganos. Esto es satanismo, y esto lo estamos conociendo al tiempo de hoy. Por eso Dios abominaba la idolatría, era un peligro para la humanidad. Y Dios quería la salvación de la humanidad, quería la salvación de las naciones gentiles. Tenían que arrepentirse de la idolatría todas las naciones gentiles. Para ello, Dios establecería la nación de Israel como una nación santa. Así que todo esto Dios lo estableció desde el principio. ¿Cuál fue el error que cometió Israel? Fue de mezclar la adoración
no solamente adoraban al Dios creador de los cielos, sino que también empezaron a adorar los dioses de las naciones paganas. Se mezclaron con las tradiciones y costumbres, se mezclaron con la religión de idolatría de las naciones paganas. En Deuteronomio 18, del 9 al 11, allí la Biblia habla de las prácticas supersticiosas de estas naciones que tienen que ver con el ocultismo, la hechicería y el satanismo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aquí Dios está hablando toda la práctica de los pueblos paganos, como es el espiritismo, consultar a los muertos, como es estar adivinando, la hechicería, como es ofrecer a sus hijos en sacrificio a los dioses. Todo esto es abominación delante de Dios y era la práctica de las naciones paganas. Dios le dijo, ustedes serán un pueblo perfecto, un pueblo santo. Versículos 12 al 14. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? Ellos no le creyeron a Dios y se mezclaron con las religiones paganas. Y por lo tanto, estos ídolos iban a ser tropezadero para la nación de Israel. Allí comenzaría el sufrimiento de la nación de Israel. Una nación escogida por Dios, una nación desde el inicio diferente a otras naciones. La niña de los ojos de Dios iba ahora a caer bajo juicio, y el juicio sería a través del enemigo. Esos enemigos, esos pueblos paganos, se convertirían en enemigos de la nación de Israel. Serían tropezadero. Jueces capítulo 2, versículos del 1 al 3, allí Dios lo dice. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto para con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezadero. Así que los demonios que operaban en los ídolos, en la religión de idolatría, iban a hacer el azote a la nación de Israel. O sea que principados, potestades, gobernadores de las tinieblas se iban a manifestar contra la nación de Israel. Las tinieblas estarían allí debido a que no quisieron obedecer las instrucciones de la palabra de Dios. En Oseas capítulo 8, versículos del 3 al 4, dice la palabra que Israel desechó el bien, no quiso el bien. Dios es bueno, Dios trae el bienestar a la familia, el bienestar a una ciudad, el bienestar a una nación. La idolatría es todo lo contrario, es el diablo actuando en una ciudad, actuando en una nación. A esto vino Jesucristo, a destruir las obras del diablo. Pero el pueblo de Israel no quiso entender
la importancia de la santidad y se mezcló con la idolatría. En Oseas capítulo 8, versículos 3 al 4, dice la Escritura: Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. O sea que aquí está la idolatría que estaban ya realizando el pueblo de Israel. Versículo 14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Aquí está el juicio de Dios. Yo meteré fuego en sus propios palacios. Está hablando Dios de el juicio que vendría sobre ciudades, sobre la nación de Israel. Sobre el templo, habría destrucción del templo. Todo esto es juicio. Dios advierte todo ello por la desobediencia a su palabra. La palabra de Dios es para protegernos. La palabra de Dios es para alumbrarnos en el camino, porque aquí en la tierra hay un enemigo del ser humano, el enemigo de la familia, el enemigo de Dios, Satanás, el diablo. El diablo está aquí para hurtar, matar y destruir. Dios quiere de que el hombre viva bajo protección en esta tierra. A esto vino Jesucristo, a darnos esa protección. Pero Dios todo lo establece en base a la obediencia a su palabra. Por eso, amigo, amiga, aunque no entendamos de la palabra de Dios, debemos creerla y obedecerla. Debemos obedecerla porque allí está la bendición de Dios. Allí está la protección de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias que hoy podemos conocer por la desobediencia a la palabra de Dios? Lo queremos presentar a través de imágenes propias de los tiempos de ahora, de este siglo. ¿Cuáles han sido algunos de los juicios de Dios por el pecado? Tenemos aquí algunos juicios: cielos cerrados, desastres naturales, enfermedades, incremento de maldad, destrucción de los bienes, escasez de alimento, pobreza, desigualdad social, endeudamientos de los pueblos, de las naciones, la ruina económica, la violencia en general. Son algunos de los juicios que hoy estamos viendo en ciudades y naciones en el planeta Tierra. Todo esto le sucedió a la nación de Israel. Por eso Israel es ejemplo para todas las naciones del planeta Tierra. Si Dios lo hizo con Israel, la nación amada, la niña de los ojos, cuánto más lo hará Dios con las naciones aquellas que le han dado la espalda a Dios. Por eso la Biblia habla de juicios como de cielos cerrados. Leamos Deuteronomio capítulo 11, versículos del 16 al 17. Tenemos imágenes de lo que está sucediendo. Por ejemplo, la noticia de hoy: California, cada verano hay incendios, pero no se conocían de tal magnitud los incendios como lo que hoy está sucediendo al norte de California. Acaba de suceder el incendio que todavía no se detiene, el de Grecia, y hay destrucción, desolación en estos incendios. En Grecia pasó o ha pasado el incendio, ahora son las inundaciones. Allí tenemos imágenes de Grecia. Esto fue lo que quedó de Grecia en esas ciudades que estaban a la orilla del mar. El fuego, el incendio arrasó. Esto se llama desolación, desolación de los pueblos. Es el cumplimiento de la palabra. Y estamos conociendo no solamente incendios, también inundaciones. Por ejemplo, en Grecia, después del incendio, vinieron las inundaciones
las lluvias. Así que estamos viendo todos estos fenómenos de la naturaleza, catástrofes que están viniendo. Todo eso está registrado en la Biblia. Por ejemplo, podemos leer en Isaías capítulo 24, versículos 5 al 6, donde habla de los desastres naturales, porque no han querido creer la palabra de Dios. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Dios no está jugando con la humanidad. Dios no está jugando a la salvación de vida eterna. Cristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para destruir al diablo y toda su obra, porque la intención original de Dios al crear el planeta Tierra era para tener hijos de Dios en la tierra, y el diablo la ha contaminado con el pecado. Por eso se predica el Evangelio, para que las personas se arrepientan de todo pecado y se acerquen a Dios. Solamente en Dios puede haber protección, solamente en Dios puede haber un cambio de circunstancias. Cuando se ora por una ciudad, se ora por una nación, cuando estamos viendo todo lo que está sucediendo, pero Dios no quiere que oremos precisamente cuando ya sucedió, sino que antes oremos por la salvación de las personas y les llevemos el Evangelio para que las personas se arrepientan antes que vengan los desastres naturales, los juicios de Dios por el pecado. Vamos a leer aquí, por ejemplo, los elementos de la naturaleza que Dios usa. En el 10 dice, quebrantada está la ciudad por la vanidad. Sí, por la vanidad. No han querido creer en Dios. Viven en su propio... a su propia manera, sin tomar en cuenta a Dios. Pensamiento, a su propia manera, en su propio entendimiento, en su propia religión. Han hecho religión de lo que no es religión. Jesucristo no vino la idolatría en el corazón a establecer ninguna religión. Él vino a rescatarnos de toda condenación eterna. En Isaías 29:6, allí la Biblia habla de los elementos de la naturaleza que hoy estamos conociendo: el aire, el fuego, la tierra misma, temblores, terremotos. Está hablando de los elementos de la naturaleza. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Debemos estudiar de la Biblia, porque la Biblia es un manual para la vida del ser humano en la tierra. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es el libro de vida. Quiero yo vivir bien aquí en la tierra. Mi vida es corta, la vida de todo ser humano es corta. 70 años, dice el Salmo 90, 70 años delante de Dios. Dios es eterno. No es nada los 70 años. Y algunas personas antes de los 70 años están ya muriendo. La Biblia dice que algunos llegarán a los 80 años. El promedio de vida en México son 76 años. Debemos tener sabiduría. Dice el Salmo 90:10, debemos caminar con sabiduría, contando bien nuestros días aquí en la tierra. Es de sabios oír la palabra de Dios y creer la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos alumbra, es la palabra que nos da la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. ¿Y para qué necesito sabiduría? Para resolver mis problemas, porque hay un diablo que está trayendo problemas, enfermedades, crisis en el matrimonio, violencia, malos entendidos, estamos viendo codicia, avaricia, todo ello lo estamos viviendo. ¿Cómo enfrentarnos a los problemas de la vida diaria? A través de la sabiduría que viene de Dios, de la palabra de Dios.
Dios nos dejó todos los recursos para que podamos enfrentar la vida diaria, porque Jesucristo dijo, cada día tiene su propio mal. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Así que debemos apartar tiempo para estudiar la Biblia, sobre todo lo que tiene que ver con la profecía para los tiempos de hoy. El Espíritu Santo nos ayuda a entender el tiempo de ahora. Los tiempos son peligrosos, dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 4 al 5. Está hablando de los tiempos de hoy, siglo XXI. Esto es lo que estamos conociendo a través de las noticias en los diferentes medios de comunicación. 2 de Timoteo, ¿qué? 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es la naturaleza del ser humano hoy, llenos de enojo, llenos de odio, llenos de toda obra de maldad en su corazón. Son agresivos, son violentos. Se habla de la violencia personal, o sea, cada persona está luchando en su interior, está luchando con sus pensamientos. ¿Cuántas personas luchan de una manera muy profunda en sus sentimientos, en sus emociones, y no pueden controlar esas fuerzas negativas que están en su carne? Se le llama la concupiscencia de la carne. Son los tiempos de hoy y por eso ellos están haciendo la maldad al prójimo. Nadie los puede detener. La maldad no se puede cambiar o no se puede detener o no puede cancelarse a menos que acepte a Jesucristo, porque la sangre que Cristo derramó en la cruz es efectiva para cancelar la maldición del enojo, la maldición del odio, la maldición de la ira, la maldición del pecado. Solamente la sangre de Jesucristo puede cancelar toda maldición heredada en la familia. Estamos en el siglo XXI y cuántas personas están llenas de enojo, ira reprimida, y por eso estamos conociendo de noticias de la violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia social, violencia de todo aspecto de la vida humana. Solamente Jesucristo vino precisamente a ayudar al ser humano. Es Dios quien vino en forma humana. Dios convertido en un ser humano, Dios hecho carne, Jesucristo, hombre, es el único que nos puede ayudar en la tierra. Jesucristo dijo que ahora hay que caminar por fe, por eso se predica el Evangelio. El que oiga el Evangelio y crea en el Evangelio y empieza a vivir de acuerdo al Evangelio, entonces vivirá una vida diferente, una vida cambiada. Jesucristo dijo, no les dejaré solos, para que caminen en fe, les enviaré al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a leer la Biblia. Yo no podría entender la Biblia si no fuera por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Si el Espíritu Santo reveló hace 2000, 3000 años atrás a los hombres que escribieron, inspiró este maravilloso libro, bueno, el Espíritu Santo me puede hacer entender acerca del siglo XXI, de mi año, de mi tiempo. Yo puedo entender todo lo que hoy Dios quiere revelar por medio del Espíritu Santo. Por eso tenemos que honrar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo no podemos caminar en la verdad, porque es el Espíritu de verdad. Por eso Israel es el reloj profético. Dios
apartó a Israel para caminar de manera diferente a las naciones paganas, naciones de idolatría. Israel se contaminó con la idolatría y vino juicio de Dios. Los mismos juicios que vemos para la nación de Israel son los juicios que hoy conocemos para las naciones gentiles. Por eso las noticias están dando cuenta de lo que ya ha sucedido en tiempo atrás. Hay 3 acontecimientos históricos en la vida del pueblo de Israel que se recuerda de una manera muy profunda. Tienen que ver con los juicios de Dios y es modelo para nosotros los gentiles. Lo primero que sucede cuando no queremos creerle a Dios y a su palabra es el desierto. No queremos cielos abiertos de Dios, no queremos la lluvia de bendición de Dios, no queremos la sobreabundancia de las bendiciones de Dios. Vendrá entonces la escasez, vendrá la desolación, vendrá lo que es el desierto. Y esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dios le había entregado ya la tierra prometida a el pueblo de Israel. Moisés mandó a inspeccionar la tierra para poder entrar porque tenían que tomarla por la guerra. Promesas. Sí. Ya le había dado su palabra de que esa tierra iba a ser para ellos. Sí. La tierra que fluye leche y miel. Dios la prometió a Abraham esa tierra y la cumpliría con Moisés. Exacto, pero esa tierra estaba ocupada. Sí, ya Dios había dicho que la iban a tomar por guerra. Tenían que desalojar. Dios estaba echando enemigos. fuera esas naciones por el pecado. Toda bendición se toma por guerra. Para nosotros los cristianos, guerra espiritual. Tenemos que echar fuera demonios si queremos las bendiciones de Dios. El pueblo de Israel tenía que echar fuera las naciones enemigas. Estas naciones eran idólatras. Dios les estaba las estaba echando fuera. Y Dios les estaba garantizando la plena victoria. Para dársela a Israel. Pero tenían que salir a la guerra. Desde luego. Entonces mandaron a inspeccionar la tierra, 2 espías. Los 12 príncipes para inspeccionar la tierra. Así es. Pero resulta que de 12, 10 vinieron o regresaron hablando mal, llenos de miedo. El miedo hace que la persona hable lo que no debe hablar. Estos 10 príncipes regresaron hablando lo que no deberían decir, metieron miedo a la nación de Israel. Se olvidaron de la palabra que Dios les había hablado. Hablaron maldición. Y de la promesa que Dios les había Así se les olvidó todo. Completamente. Salvo Caleb y Josué, ellos sí hablaron bien. Vamos a leer Números capítulo 13, versículos 31 al 33, donde habla de qué fue lo que dijeron estos 12 o 10 líderes que regresaron de la tierra prometida. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esto es lo que hace el diablo en la mente de una persona que tiene miedo. Le hace ver insignificante. Estos 10 líderes se veían como langostas, como insectos. Eran príncipes del pueblo de Eran Israel. Príncipes de la nación de Israel. Y no confiaron en Dios ni en su palabra. Confiaron en Dios. Ahora, el efecto que estas palabras o estas noticias tuvieron sobre el pueblo fue horrible. Contaminaron al pueblo. El miedo es un espíritu que contamina. Dice la palabra que se pusieron a llorar. Sí, por eso allí habla de Boquín, donde lloraron porque iban a ser ahora... Y se empezaron a quejar contra Dios. Y ojalá y hubieran muerto en la tierra de Egipto, ¿no? Sí, vamos a ver el juicio de Dios en Números 14, versículos 32 al 37. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que
reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, Tremendo. un año por cada día, Tremendo. y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Aquí tenemos el juicio de Dios. Durante 40 días estuvieron inspeccionando la tierra y entonces el castigo fue 40 un año años. por día. 40 años. Sí, se cree que Lo ellos... que iban a hacer de manera rápida lo tuvieron que hacer en 40 años. sí, aquí Y no entraron ellos. Y no fueron ellos los que entraron a la tierra prometida. Bueno, se cree que ellos habían pasado ya 16 meses desde que cruzaron el Mar Rojo hasta este periodo. 16 meses 16 habían meses transcurrido. habían O sea, transcurrido. un año, 4 meses. Ajá. Sí, pero- Porque estuvieron casi un año en el monte Sinaí cuando Sí. Dios les dio estatutos, leyes, los mandamientos. Casi un año en el monte Sinaí. Y del monte Sinaí a la frontera de la tierra prometida, 11 Días. 11 días. días. 11 días. 11 días. Y 11 días se convirtieron en 40 años. Y no Sí. pudieron entrar ellos O a causa. sea que ya estaban en la tierra prometida, en las fronteras. Y la Por el otra... reporte que dieron ellos. Por el miedo, hablaron mal. también se cree que habían... Hablaron mal de la tierra. Habían jóvenes de 20 años en ese tiempo, o sea, de los que pasaron de Egipto al cruce del Mar Rojo, habían jóvenes de 20 años. Sí. Sí. Y aquí la sentencia es de que no van a pasar el desierto en 40 años, lo cual quiere decir que aquellos que tenían 20 años Llegaron de 60. no llegaron, si es que llegaron, porque es decir, iban a morir en esos 40 En el años. desierto murieron. Por eso es una gran tragedia, Sí. porque jóvenes Eso no están lloraba. llegando a los 60 años como debería de ser. Y aparte, bueno, si te toca nacer en ese periodo, como en esos 40 años vino otra generación, pues tenían que ver que sus familiares murieran prácticamente para después pasar al otro lado. Sí, Bueno, por es eso que el es- día 9 del mes de Av es un mes de tragedia, es una fecha Sí. de tragedias. Así es. Empezando con el juicio del desierto. O sea, es inaudito el pueblo que Dios rescató con tantas señales y que Sí, Dios les ellos- había dado su palabra, habían visto abrirse el Mar Rojo, habían Sí. visto Sí, ellos grandes vieron milagros. señales en esos 16 Como meses. nunca vieron como los nunca. milagros de Dios. Prácticamente, sí. Y aún así no creyeron, No prácticamente. creyeron. No creyeron. Por eso aquí hay una gran enseñanza, amigo, amiga, que nos estás viendo. Posiblemente la ciudad donde tú estés viviendo sea la ciudad que Dios te asignó para vivir. Nunca la maldigas, nunca hables mal de tu ciudad. Debes bendecir tu ciudad. Allí en esa ciudad está la fuente de trabajo. Posiblemente allí trabajas, allí te alimenta Dios. Dios mandó al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida porque allí sería el lugar de la bendición. Cielos abiertos, lluvia temprana, lluvia tardía, los ojos de Dios estarían sobre esa tierra. Es lo mismo que sucede ahora para nosotros. Dios nos coloca en una ciudad, en una ranchería, en un ejido, en una nación. Debemos bendecir la tierra la debemos bendecir. Debemos hablar bien de la tierra y debemos darle gracias a Dios cada mañana. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios para mi ciudad, para mi nación, y debemos darle gracias a Dios. Así que aquí tenemos la primera tragedia. La segunda tragedia, que tiene que ver con la destrucción del templo, fue por partida doble. La primera destrucción fue en los tiempos de Babilonia, la segunda destrucción fue en los tiempos de Roma. Se construyeron dos templos, era la presencia de Dios en la tierra. Entonces, cuando vino el pecado de nuevo,
porque el pueblo de Israel se contaminaba con la idolatría de las naciones paganas, Dios dijo, me apartaré de ustedes. El juicio de Dios cuando estaba el primer templo fue la deportación del pueblo de Israel, 70 años en Babilonia, el exilio en Babilonia, 70 años. Eso fue tragedia para el pueblo de Israel. Es una fecha que recuerda a la nación de Israel, el 9 de Ab. ¿En qué temporada, en qué estación del año fue todo esto? En el verano. Todo sucede en el verano. En el verano es cuando sucedió lo de los espías que trajeron el reporte equivocado de la tierra prometida a Moisés. Fue en el verano cuando Dios destruyó el primer templo porque no creyeron a Dios y se contaminaron con la idolatría de las naciones paganas. Y el otro templo que se construyó por Herodes, el segundo templo, también aquí el pecado fue mayor porque rechazaron al Hijo de Dios. Ese fue el mayor pecado del pueblo de Israel, haber rechazado al Mesías. Jesús dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que cuando rechazan al Mesías, al único que podía ayudar a la nación de Israel y a las naciones del mundo, Israel rechazó al Mesías, pero en cambio dice la Escritura, a todos los que han recibido a Jesucristo, que han creído en su nombre, han pasado a ser hijos de Dios. Por eso predicamos el Evangelio, para que cualquier nación hoy conozca al Hijo de Dios. Hoy tenemos que llevar el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio puede transformar la maldición en bendición. Por la maldición estamos viendo todos los fenómenos de la naturaleza. Dios está hablando a través de los eclipses, está hablando a través de la luna, el sol, las estrellas. Dios está hablando por medio de señales. El lenguaje de Dios va más allá del lenguaje humano. Nosotros hablamos en México el español, pero Dios habla más allá del español. Dios habla más allá de cualquier lenguaje, habla por señales en el sol, en la luna, las estrellas. Dios puede inclusive hablar a través de animales, a través del viento, a través de la tierra. De muchas maneras habla Dios. Por eso debemos estar sensibles o ser sensibles a lo que Dios está haciendo. Dios demanda arrepentimiento de todo pecado. ¿Por qué Jesucristo no ha regresado? Porque Dios quiere de que todos nos arrepintamos de todo pecado, porque Dios ama la humanidad. Por eso debemos creer en la palabra de Dios, en Jesucristo. Jesucristo es el único que puede salvar una ciudad, una nación. Gracias por habernos acompañado por este tiempo de meditación en la palabra. Hay mucho que profundizar, lo que no tenemos es el tiempo necesario, pero bueno, los textos están allí escritos. Gracias por habernos acompañado y que las bendiciones sigan con ustedes.